Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero. Somos distintos e iguales. Este programa Todo Vida tiene un poco de todo en la información. Hoy les queríamos traer un tema profundo que hemos en alguna oportunidad debatido en el programa y que para ello, por supuesto, trajimos a un especialista, a un profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el doctor Eduardo Lust Ita, experto en el tema constitucional, da precisamente derecho constitucional, y sobre la Constitución es lo que queremos hablar. Porque yo he dicho más de una vez, en broma, en serio, más en serio que en broma, que la Constitución de la República es una chica de 15 años que está siendo violada precisamente frente a la Plaza Independencia, a la vista de todo el mundo, y nadie está haciendo nada a pesar de eso. Y bueno, el doctor Luz me oyó decir eso y me dijo, sí, eso es bastante cierto y hasta lo podemos demostrar. Bienvenido, doctor Eduardo Luz, un gusto tenerlo aquí con nosotros en Todo Vida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario, gracias por haber aceptado. Es un domingo de mañana, se levantó de la cama, vino, dejó en parte a la familia por un ratito al costadito hasta que ahora al mediodía se las vuelve a encontrar. Claro. Yo quiero plantear este tema. La Constitución ha sido violada en estos últimos tiempos muchas veces, incluso por los propios parlamentarios que crean leyes inconstitucionales, lo cual parece un absurdo porque los parlamentarios deberían estar para hacer leyes respetando sin duda alguna la Constitución. Entonces a mí me queda la duda y me la planteo de entrada. ¿Seguimos en un Estado constitucional? ¿Seguimos en un Estado de derecho? Bueno, esa es una pregunta. Rousseau, cuando escribió el contrato social, le preguntaron por qué en lugar de escribir de política no se dedicaba a ella. Y Rousseau, como todo lo de Rousseau era extraordinario, contestó que era un campo demasiado vasto para mi cansada vista, siempre fijada en los objetos más próximos, ¿no? Como decir, un campo inalcanzable. La pregunta suya es parecida, es decir, si estamos en un Estado de Derecho. Afirmar que no estamos en un Estado de Derecho sería grave, ¿no? Decir, no estamos en un Estado de Derecho. Afirmarlo, pero estar claro, o no estar también es grave la situación. Exactamente, es decir, en lo personal, desde el punto de vista del derecho constitucional, digamos que tomando el derecho constitucional como ciencia. Es decir, usted puede ver el derecho constitucional desde dos puntos de vista. Como derecho, el derecho constitucional como derecho es la Constitución, los 332 artículos de la Constitución. Y el derecho constitucional como ciencia es todo lo que hay en el derecho constitucional. Yo siempre lo comparo como el menú de un restaurante. La ciencia del derecho constitucional es el menú del restaurante. Y el plato que usted elige es el derecho constitucional. El derecho constitucional. ¿No? Entonces, la discusión sobre si usted pone Estado de Derecho en Google, le salen 190 millones de páginas. Porque bueno. La otra hice la prueba. 190 millones. 190 millones, o sea que hay 190 millones de opiniones. Pero estrictamente hablando desde el punto de vista de la ciencia del derecho constitucional, lo que hay que hacer primero es definir lo que es un Estado de Derecho, en la ciencia del derecho constitucional. Después ver si la Constitución lo recoge, y luego ver en la práctica qué es lo que sucede. Porque hasta ahora lo poco que sabemos los ciudadanos comunes es que la Constitución es algo así como la base, esa ley mayor base de un Estado o nación. Claro. En ella se basa para todo lo demás que viene después, incluso para las leyes que hace después se tienen que basar en la Constitución. Sí, eso es así, sin duda. Lo que sucede es lo siguiente: nosotros tenemos una riquísima historia constitucional, muy rica. Dese cuenta que en 1830 ya tenemos la primera Constitución. Es verdad. Cuando la primera Constitución moderna en el mundo occidental, y yo diría en el planeta, fue los que inauguraron el derecho constitucional moderno son los Estados Unidos de América, la Constitución estadounidense. 40 años después de la Constitución norteamericana ya nosotros tuvimos nuestra Constitución de 1830. Fue una Constitución que
digamos, no se aplicó, porque era una constitución un poco especial, no vamos a hablar de ella. Luego nos fuimos a la segunda constitución de 1918. Después del 18 pasamos a la constitución del 34, luego a la del 42, luego a la del 52 y luego a la de 1967, que es la vigente actual. Ahora, se da cuenta que del año 67 a ahora han transcurrido 51 años. Es verdad. Sacando los 11 años de gobierno de facto en el cual la constitución no se aplicó, porque es de orden que los gobiernos de facto lo primero que hacen es aplicar la constitución. Si bien se dieron un derecho propio para poder gobernar, que fueron los actos institucionales, que era como una constitución paralela, pero claramente era absolutamente inconstitucional todo. Pero dejando de lado esos años, podemos decir que hace 51 años que está vigente la constitución del 67. Entonces, lo que nos pasa a nosotros, lo que me pasa a mí personalmente en el tema del Estado de Derecho es lo siguiente. El uruguayo es una persona reformista de su constitución. Tanto es así que le nombré una cantidad de constituciones. Sí, la reformamos muchas veces. Claro, y además, o sea, tenemos todas esas constituciones que le nombré y además reformas parciales más de 30. Sí, la última fue por ahí por el 69, 70. La actual es la del 67. 67. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta es ¿por qué la constitución del 67 no se ha reformado más? Eso es lo que me preguntas más. ¿No? Es decir, si nosotros reformamos la constitución prácticamente del 1918 cada 10 años, entonces acá hay que hacer una precisión terminológica. Nosotros tenemos lo que se llama reforma a la Constitución, que es dejar la Constitución vigente y hacerle un retoque o un cambio no demasiado importante, que la Constitución sigue siendo la misma, con algunos pequeños cambios. Cambiamos algún artículo. Exactamente. Eso se hace habitualmente en todos los países y está muy bien. Nosotros, por ejemplo, a la Constitución del 67 le agregamos la reforma del 96, que es una reforma electoral, pero fue solamente una reforma electoral. De los 332 artículos de la Constitución se reformaron 30. Los que tenían que ver con la segunda vuelta, el porcentaje, cómo se elegía un candidato por partido y todo eso. Ese mismo. Entonces nosotros decimos, ¿la Constitución es la Constitución del 96? No, sigue siendo la del 67 porque básicamente se mantuvo. Y entonces no es reforma a la Constitución, eso es una pero reforma, sí es de... No, eso es una reforma a la Constitución. Cuando usted reforma algo pequeño, por decirlo de alguna forma. Luego, por ejemplo, hubo la reforma de los jubilados, ¿no? La reforma de lo que se llama la reforma del agua, que se incorporó a la Constitución. Es verdad, entonces son reformas a la Constitución. Ahora, cuando nosotros hacemos una reforma importante que cambia estructuralmente la Constitución, decimos que es una reforma de la Constitución. Y ahí la identificamos por el año. En el año 30 se hizo la Constitución, la primera. Se modificó en el 18 sustancialmente, entonces es una nueva Constitución. En el 34, en el 42, etc. La última D fue en el 67. Esa es la vigente, la del 67. Los otros fueron reformas a algunas partes y artículos. Del 67 en adelante hubo reformas parciales, pero desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo son reformas menores. Que no le complementan. Ahí está, que no hicieron cambiarle el nombre a la Constitución, sigue siendo la del 67. Son como pequeñas actualizaciones. Ahí está, por ejemplo, los jubilados promovieron una reforma constitucional para que no le bajaran las jubilaciones, porque fue el problema que se planteó en ese momento, la del agua, etc. Y ahora están promoviendo la modificación del artículo 67. Ahora también están en esa actividad. Es decir, los uruguayos somos reformistas, porque además de las muchas constituciones que hemos tenido y de las muchas reformas que hemos hecho parciales, desde el año 25 en adelante, 1925, no ha habido un acto electoral, sin que se hubiera intentado hacer una modificación en la Constitución. Así que no ha habido uno solo donde no hayamos intentado algún cambio. De cuenta que ahora, en las elecciones que vienen, ya hay reformas propuestas. También. ¿No? Y en las elecciones que pasaron, hubo reformas, la baja de la edad, la imputabilidad penal, ¿no? y otras la anulación de la ley de caducidad, el voto de los uruguayos del extranjero. Es decir, que permanentemente estamos. Ahora, eso está bien. Es una inquietud razonable. Es muy bueno. Yo diría que es extraordinario que el uruguayo
esté permanentemente tratando de reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque prefiere reformarla a violarla. A violarla. ¿No? Entonces, es decir, bueno, los constituyentes del 67 dieron esta solución. Ahora, en el 2018, nosotros, que somos 2 generaciones posteriores, creemos que esa no es una buena solución. Tal vez era para el 67. ¿No? Por ejemplo, el allanamiento nocturno. Claro. Por un ejemplo. Los del 67 creyeron que era inconveniente. Ahora de repente hay gente en el 18, y no es que yo esté dando una opinión, estoy diciendo objetivamente, dice no, eso habría que sacarlo de la Constitución. Entonces se promueve la reforma y la gente resolverá en un plebiscito, si sí o si no. Incluso el uruguayo, el ciudadano común, es una persona que aunque no parezca, tiene una gran conciencia constitucional. Yo soy un admirador en ese aspecto. Yo digo que somos muy constitucionalistas, sí, somos, sí. Tanto que respetamos más el 18 de julio Sí. que el 25 de agosto. Claro, Para nosotros la de Constitución es la fecha patria. es la fecha, sí. Ya le voy a poner un ejemplo de eso. Pero se cuenta que en el año 94 se propuso una reforma constitucional en el cual en ese año había 9 candidatos a la presidencia, porque todavía no estaba el candidato único. Los 9 candidatos promovieron la reforma, es decir, le pidieron a sus electores que votaran por La plebiscito. reforma. Y la gente votó a los candidatos, a la presidencia, ¿verdad? Y votó en contra de la reforma. Es verdad, no les hizo caso. No les hizo caso. Hace 2 periodos atrás, el partido que ganó las elecciones, el Frente Amplio, propuso anular la ley de caducidad mediante un plebiscito. Gana las elecciones y pierde el plebiscito. Quiere decir que muchos miles de sus propios votantes no lo acompañaron. No lo acompañaron. Ahora, Pensamiento propio. pensamiento propio. El 18 de julio que decía usted es así. Es la fecha más importante para el uruguayo. Hay cientos de ejemplos, voy a poner simplemente 5 o 6. En casi todas las ciudades la calle más importante es el 18 de julio. Sí, ¿No? es verdad. Que es la Jura de la Constitución. Después hay ciudades en el Uruguay que se llaman 18 de julio. Por ejemplo, en Rocha hay una ciudad que es 18 de julio. ¿No? Sí. Hay un pueblo en Salto, digo respetuosamente, el pueblo Constitución. Constitución, ¿No? es verdad. Sin embargo, bueno, después el monumento más importante de Montevideo, si a uno le preguntan en un programa de preguntas y respuestas, uno dice es el obelisco, porque es el monumento más importante. Y Es el monumento a los constituyentes de 1830. De 1830. Lo más insólito es lo siguiente: Uruguay, para festejar la Constitución de 1830, organiza un campeonato del mundo, porque el campeonato mundial de 1930 fue para festejar la Constitución de Los 1830. 100 años de la Constitución. De ahí el Estadio Centenario, Era centenario. ¿no? los De 100 ahí viene el años. nombre, los 100 años de la Constitución. Y un dato curioso: cuando Uruguay será campeón del mundo por última vez en Río de Janeiro, en Maracaná, el 16 de julio de 1950, el gobierno de la época hace llegar la delegación el 18 de julio, para que coincida con la Constitución. O sea que el fútbol era secundario. O sea, es una cosa increíble, increíble. Ahora, con todos esos antecedentes y muchos más que podría decir, pero no quiero aburrirlos, la pregunta es la siguiente: ¿por qué no se ha reformado más la Constitución? Y ahí hay 2 respuestas. Entre paréntesis le quiero decir algo. Vea usted la palabra que nosotros usamos para apartarnos de la Constitución. O sea, una de las palabras, yo diría, más desagradables del idioma español es la palabra violación. Sí, Nosotros podríamos decir, desconocemos la Constitución, nos apartamos de la Constitución, no cumplimos. no cumplimos la Constitución, ¿no? O algún aspecto de la Constitución. Sin embargo, decimos, violamos la Constitución. Es decir, decirle, por ejemplo, a un miembro del gobierno, usted viola la Constitución, es algo gravísimo, Claro. por la palabra violación. Es decir, que es algo tan sagrado que se buscó una palabra equivalente a su desconocimiento, la violación. Ahora, ¿por qué no la hemos reformado? Yo tengo 2 respuestas, puede haber otras. Una es decir, bueno, nosotros de tantas constituciones hemos como que llegado a la mayoría de edad constitucional. Entonces, Con la del 67. la del 67, o sea, hicimos una larga evolución y hoy tenemos una buena constitución
en el cual no amerita una nueva constitución, sino que amerita ajustes que hemos hecho a lo largo de los años, como dijimos, el agua, los jubilados, etc. Esa es una pregunta, una respuesta, que puede ser válida. La otra es que nosotros a lo largo de muchos años hemos ido modificando la Constitución por un sistema no permitido por la propia Constitución, o sea, mediante leyes. Porque el tema es así: usted, para reformar la Constitución, hay 5 mecanismos que están en la Constitución. Ahora, no hay que hablar de los mecanismos, pero los 5 mecanismos terminan en un plebiscito, que es la consulta popular. Claro, donde la gente decide. La gente decide. Lo que no se puede hacer es dictar una ley que contradiga la Constitución. Una ley que contradiga la Constitución es una ley inconstitucional. Es lo que hemos visto. ¿Eh? Es lo que hemos visto. Exactamente. Entonces, nosotros a lo largo, y digo los uruguayos, desde el año, en el 66 se aprueba la Constitución, en el 73 viene el golpe. El golpe de Estado, el gobierno democrático se reinicia el 1 de marzo del 85. 85. Bueno, desde el 85 en adelante, todos los gobiernos, de todos los partidos, legisladores de todos los partidos, es decir, acá, como dice un poeta, no hay diferencia entre terrón y loza, ¿no? O sea, todos son responsables, han ido dictando leyes que desde el punto de vista de la ciencia del derecho constitucional son inconstitucionales, con la aceptación de todos. Claro, todos los partidos, y con la aceptación de la mayoría de los parlamentarios. Exactamente, porque ¿qué pasa? Hay muchas leyes inconstitucionales en el Uruguay porque la Constitución permite, curiosamente, vivir con leyes inconstitucionales. O sea, nuestro régimen lo permite, porque además es inevitable. Del momento que somos humanos, que estamos en el Parlamento y aprobamos una ley, si no conocemos la Constitución podemos hacer una ley que contradiga la Constitución. ¿No se hace abuso de eso? Se hace abuso, sí. Ahora, ¿qué pasa? Desde el año 85 hemos dictado leyes. Tratando de reformar algunas cosas de la Constitución que queríamos cambiar. No, hemos dictado leyes dándoles competencias a los diferentes poderes del Estado que la Constitución no lo permite. No le dio. No le dio. Entonces, lo que la Constitución no le dio, nosotros se lo dimos por ley, que es jerárquicamente una norma inferior a la Constitución. Por lo tanto, es una ley inconstitucional. Una ley inconstitucional. Entonces nosotros en 40 años hemos ido cambiando la forma de gobierno uruguaya, que en la Constitución del 67 es un gobierno, digamos, semiparlamentarista, podría sostenerse eso y la mayoría de la cátedra coincide, y hemos pasado a un gobierno semipresidencialista, o tal vez presidencialista en muchos aspectos, sin el semi. Ahora, eso lo han hecho todos los gobiernos. Yo incluso he hablado con candidatos a la presidencia en tantos años, y algunos me han dicho que si llegaran a la presidencia, los candidatos se benefician de esas superpoderes que le han dado en forma constitucional. Claro. Entonces la pregunta de origen, ¿estamos en un Estado de Derecho? Bueno, esa es una pregunta difícil de respuesta. Yo siempre cito a un autor alemán, Karl Lowenstein, un gran constitucionalista, que hizo una clasificación de las constituciones, y una de la clasificación de Lowenstein habla de la constitución semántica. Él dice que hay constituciones, no la voy a decir porque es muy larga, pero habla de las constituciones semánticas. La constitución semántica es aquella que se aprueba y se sostiene y se mantiene para que los partidos políticos se mantengan en el poder. O sea que es una estructura jurídica para mantener a los políticos en el poder, a los partidos en el poder, o a un partido en el poder. Hecha para sí mismos. Exactamente, o sea, y nuestra Constitución de alguna forma se ha transformado en eso, o sea, en muchos aspectos es algo un poco figurativo. Y bueno, y después podríamos poner algún ejemplo. Yo me he dicho a mí misma que es una Constitución virtual, ya que estamos tanto con estos temas virtuales, y que cuando queremos ir a la realidad, a lo material, no se aplica en muchos de los casos, y cada vez más. Me gustaría hacer
pequeñísima pausa en algún momento, para después poder entrar en presidencia de la República. Ya que entramos en que, bueno, estamos yendo hacia un régimen presidencial con demasiado poder, demasiado poder, y se han creado, tal vez a lo largo de estos últimos 30 años, no han sido todos arrogados todos estos cambios por el Frente Amplio, pero sí, probablemente, hemos creado una serie de oficinas en presidencia que no existen, que no deberían existir, que son inconstitucionales y que lo dejo para que me lo conteste ahora, enseguida de la pausa. Y había quedado pendiente la pregunta, bueno, si estamos muchas en una... Muchas preguntas, digamos. No, Alexis se muere para hacer 14 preguntas, sí. Le vamos a pedir al doctor que se nos quede. Pero no lo quiero desviar del tema más que nada particular, y más que inclusive ya le planteó la pregunta, Beatriz. Yo hice una pregunta que tenía que ver con que si estamos en una constitución semántica, vamos a aceptar o sea, eso es mi posición, la del doctor Eduardo Luz. Es la interpretación que le hace él, de acuerdo a su experiencia y conocimiento, ni que hablar. Catedrático de Derecho Constitucional, quiero recordar eso para que tengan idea de quién es el que está hablando, ¿no? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un catedrático de la Universidad de la República que justamente enseña Derecho Constitucional, basándonos en la afirmación de que estamos en una constitución semántica. Esto significa que el gobierno de turno utiliza la Constitución para su beneficio propio. Eso entendí. Correcto. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿estamos entonces en un estado de derecho? Bueno, esa es la pregunta original, ¿no? Dura, yo sé que es dura. No, por eso, es decir, si nosotros nos atenemos a que un estado de derecho es aquel en el cual los gobiernos respetan el derecho, que es lo básico. Y por lo tanto respetan la Constitución, que es la ley máxima. El gobierno se somete al derecho. Nosotros podríamos decir que estamos uso otra palabra, que también es de mi creación, está mal que lo diga, pero es así. El estado plausible de derecho. Plausible. Porque claro, la palabra plausible en el derecho administrativo significa algo que aparenta, pero no es. Por ejemplo, yo entro a este estudio y la veo a usted sentada, acá enfrente al micrófono y dirigiendo, y yo digo, ella es la conductora del programa, aunque nadie me lo diga. Ahora, de pronto es una persona que vino y se sentó en el estudio y usurpó ahí, y yo que vengo de afuera parece que es. O sea que nosotros tenemos un estado de derecho plausible, así se lo digo. Aparente. Lo que no significa que todavía hayamos perdido el estado de derecho, porque perder el estado de derecho significa el estado de hecho, que es un golpe, es la dictadura. Bueno, en eso no estamos. En un régimen bastante presidencialista. Estamos en un estado debilitado, sí. Bastante presidencialista. Donde parecería que el Poder Ejecutivo hace lo que quiere, porque como tiene mayoría en el Parlamento, solo se ponen de acuerdo y lo hacen, aunque no esté correcto, aunque no sea constitucional. De hecho, estamos en una dictadura presidencial. Bueno, se podría sostener que llegó por el voto, pero que se instaló y ahora creo que no le hace caso tampoco a los votantes y hace lo que le parece. Bueno, eso es lo que yo hablaba de una constitución semántica. Pero es un tema técnico. Mire, yo tengo acá, que siempre ando con él porque es un texto... Una pregunta se me ocurre, doctor. Al decir constitución semántica y el manejo mismo de la semántica, ¿eso nos da lugar a que las personas usen lo que es toda la parte de la semántica para beneficio propio? Sí, podría ser, sí, claro que sí. Sobre todo para detentar el poder. Mire, yo tengo acá un pequeño libro, que es un libro extraordinario. Salió en el año 85. Está escrito por Aníbal Luis Barbagelata, Horacio Casineri Muñoz y Gonzalo Aguirre Ramírez. Personajes. Sí, ellos estudian en este libro, que es extraordinario, las competencias del Consejo de Ministros de la Jefatura de Estado y del Poder Ejecutivo, en la Constitución del 67. Lo escribieron en el 85, ni bien volvimos a la democracia, un poco para refrescar cómo era que había que gobernar, pues estaba un poco olvidado. Para que ustedes, para yo redondear el tema de la presidencia y el Poder Ejecutivo, etc., voy a hacer una aclaración previa. Y voy a leer un renglón de este libro para decir, bueno, no lo dijo Luz, lo dice Barbagelata, Casineri Muñoz y Gonzalo Aguirre, que fueron nuestros profesores de grado 5 y que tienen bastante más autoridad que yo.
En el régimen constitucional nuestro nosotros tenemos que distinguir la presidencia de la República del Poder Ejecutivo. Esos son dos órganos diferentes. Mentalmente los asociamos. Mentalmente los asociamos, pero técnicamente no es así. O debemos distinguir, para que la gente me pueda entender más, la jefatura de Estado de la jefatura de gobierno. Por ejemplo, en Europa, en las monarquías constitucionales, en España, en Inglaterra, en el Reino Unido, mejor dicho, en Holanda, en Bélgica, el jefe de Estado es el rey. Jefatura de Estado. Jefatura de Estado. Por eso cuando acá asume el presidente viene el rey de España, ¿no? Claro. Es el jefe de Estado. Y el jefe de gobierno, en los regímenes europeos, es el primer ministro. Es el primer ministro. Y el parlamento del cual sale el primer ministro. Porque el primer ministro es el diputado más votado, ese termina siendo primer ministro. Pero ellos tienen un régimen parlamentario. Por un lado la jefatura de Estado y por otro lado la jefatura de gobierno. Están los regímenes, es un régimen parlamentario. Los regímenes presidencialistas, el ejemplo típico Estados Unidos y la República Argentina, un régimen presidencialista, en el cual la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno la soporta la misma persona, el presidente de la República. El presidente Trump, por ejemplo, o un presidente Macri, es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno. Luego están los regímenes, que son muchos, Semi, que han tomado de los dos grandes modelos, del presidencialismo y del parlamentarismo, algunos elementos y crearon su propio modelo. El caso uruguayo es un ejemplo de eso. Creó un gobierno, digamos, semi-parlamentarista en la Constitución del 67. ¿Eso qué significa? Que el presidente de la República, y esto es un poco la explicación de todo lo que dijimos, el presidente de la República, o la presidencia de la República, es un órgano del Estado que prácticamente no tiene ninguna competencia. Tiene competencia. representa el Estado. Exactamente. Por ejemplo, la presidencia de la República, el presidente de la República, que ocupa el órgano presidencia de la República, representa al Estado en el interior y exterior. El presidente nombra al secretario y prosecretario de la presidencia, designa a los ministros, que son sus secretarios también, observa el voto de censura cuando el Parlamento censura un ministro, es un caso un poco complejo, y alguna competencia más. Es decir, eso que yo le dije, esas 5 funciones que tiene el presidente, es lo que la Constitución le permite al presidente, a la presidencia de la República. 5 cosas. Todo el resto de las funciones de gobierno, todo el resto, el 99% restante, lo tiene el Poder Ejecutivo, que es el jefe de gobierno en el Uruguay. El presidente de la República es el jefe de Estado, el Poder Ejecutivo es el jefe de gobierno. ¿Quién integra el Poder Ejecutivo? El presidente de la República y los ministros. O sea, pero nunca solo el presidente. Exactamente. Es actuando con un ministro o varios, o con varios ministros. O con el Consejo de Estado. O con el Consejo de Ministros. Es decir, que el presidente de la República solo es el jefe de Estado. Y al Consejo de Ministros es el jefe de gobierno. ¿Qué hizo el constituyente del 67? Le dio muy pocas competencias al jefe de Estado y muchas al Poder Ejecutivo. ¿Por qué hizo eso? Hay una razón histórica. En la Constitución del 52 nosotros teníamos un ejecutivo colegiado. Es verdad. Entonces podía parecer muy choqueante para la población pasar a un ejecutivo, a una presidencia unipersonal. Entonces, para que el cuerpo electoral admitiera ese cambio, los constituyentes pensaron que era una buena solución darle pocas competencias al presidente y muchas al Consejo de Ministros, que él también lo integra. Y lo segundo, lo más importante, es que al presidente de la República, o la presidencia, no se la puede controlar. Es decir, el constituyente dijo, vamos a permitir que haga pocas cosas. Y como hace tan pocas cosas, no pongamos en la Constitución artículos que controlen la presidencia. Porque como prácticamente el presidente no puede hacer nada, ¿para qué vamos a poner artículos para controlarlo? Vamos a controlar al Poder Ejecutivo. Ahí está. Vamos a poner muchos mecanismos de control al Poder Ejecutivo, que es el que gobierna. Que sí lo integra el presidente, pero nunca solo. Lo integra el presidente con los ministros. Es decir que la presidencia es un órgano
que tiene muy pocas competencias en la Constitución y que prácticamente, a no ser que cometa un delito grave, que nuestros presidentes no lo hacen, no se lo puede controlar. Todas las competencias de gobierno las tiene el Poder Ejecutivo, que es el presidente y los ministros. Y hay cualquier discrepancia que haya con la actuación del Poder Ejecutivo, el Parlamento llama a los ministros al Parlamento y los controla, los censura, es decir, lo que vemos todos los días, ¿verdad? Es decir, que hay un control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que rendir cuentas al Parlamento, el presidente no. Eso es lo que surge de la Constitución. En este libro que yo le cité cuando empezamos esta segunda parte, hay un pequeño párrafo que lo quiero leer, que mire lo que dice. La posición institucional de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como dependencia de la Jefatura de Estado, es decir, de la Presidencia, es excepcional. A pesar de que la Constitución lo coloca en la Presidencia, a pesar de que es constitucional, es algo excepcional, es la excepción que confirma la regla. Y dice lo siguiente: cualquier otra comisión que se formara dentro de la Presidencia no podría colocarse nunca como dependencia de la Presidencia de la República, nunca, porque la competencia de este órgano, Presidencia, no puede ampliarse ni por ley ni por reglamento. Ni por ley ni por reglamento. Nada. La ley solo puede crear nuevos órganos como dependencia del Poder Ejecutivo. Correcto. O creando organismos autónomos, pero no puede crear nuevas dependencias de la Jefatura de Estado. Eso dice esto es lo que dicen Horacio Casinelli Muñoz. Los expertos en la Constitución del 67, que es la que todavía teóricamente está vigente. Es decir que la Constitución no permite crear dentro de la oficina presidencial ninguna comisión, ninguna oficina. Sin embargo, Norby tiene allí más o menos una docena de oficinas. Claro. Justamente mientras el doctor hablaba, estaba buscando información y me encuentro acá que justamente dentro de las oficinas que aparecen está Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina Nacional de Servicio Civil, Instituto Nacional de Estadística, Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, Agencia de Compras y Contrataciones Estatales, Secretaría Nacional de Deporte, Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático y Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Después, más abajo, dice otras unidades dependientes. Otras unidades dependientes, así que más todavía. Hay más, sí. Ahora, ¿son de la OPP o son de Presidencia? No, OPP es una de las 13 que acaba de nombrar. La Oficina de Presupuesto es una que está en la Constitución, claro. O sea que está. Los constituyentes dicen, es una excepción, pero vamos a permitirlo. Ahora, una pregunta, porque dentro de estas que yo leía, veo que está la Oficina Nacional de Servicio Civil. Sí. La oficina de Servicio Civil ya venía de antes. La oficina se creó a principios del 70. Y hubo una gran discusión muy valiosa con los catedráticos, con el Parlamento, a ver dónde lo ubicaban. Porque se pensaba en crear un ente autónomo, bueno, era tan grave colocar algo en la Presidencia de la República, tan, digamos, que a nadie se le ocurría, que para poder colocarla en la Presidencia hicieron como un acuerdo en el cual todos eran conscientes que no era constitucional, pero que tal vez era el mejor lugar, entonces la colocaron en la Presidencia. Pero hubo una gran discusión a ver si iba o no a la Presidencia. Digamos que es inconstitucional su ubicación dentro de la Presidencia, pero de cualquier forma tiene el valor que se discutió mucho dónde se colocaba la Oficina del Servicio Civil. Y no es que valide que esté ahí, sí, pero demostraba una preocupación. Bueno, si vamos a poner algo en la Presidencia, se discutió a todo nivel, o sea, fue una de las discusiones más jurídicas que hubo en ese año, de ver cómo hacían con la oficina. Ahora, todas esas otras oficinas que usted nombró, no se discutió nada. Con el Instituto Nacional de Estadística. Todas esas. Ahora, dése cuenta que si usted ve
lo que hace cada una de las oficinas. Sí. Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Agua. Quiere decir Está que- el ministerio. Bueno, primero que hay ministerio, pero segundo quiere Exacto. decir que tienen como tema el medio ambiente y agua. La URSEC controla las comunicaciones. Claro. La URSEA controla el agua potable y Saneamiento. y saneamiento, etc. La oficina, Derechos. la oficina de compras estatales ¿Cómo? controla todas las compras estatales. Ujú. El Instituto de Estadística maneja las estadísticas. La Secretaría de Deporte, el tema de deportes. Ahora, Nacional. De Claro. los derechos Y humanos. además- Bueno, ahora dése cuenta que Derechos humanos del pasado reciente, Bueno. o sea que también toda la todas historia del esas pasado oficinas, Sí. y derechos humanos de presidencia. Hay Sí. un derechos humanos de presidencia. claro, bueno, todas esas oficinas, dejando de lado si hacen bien o mal su tarea, que en eso no entramos, no se las puede controlar, Al depender Porque de- están en presidencia. de porque están en presidencia. Pero inconstitucionalmente puestas en presidencia. Sí, son inconstitucionales sin duda, pero lo más grave, además de que sean inconstitucionales, es que no hay forma de controlar esas oficinas, porque la Constitución dice que la presidencia no se la controla, No se la controla. Por eso la pusieron en presidencia. y por eso se colocó en Porque presidencia. imagínense que están poniéndome compras Compras. estatales para que no puedan ser Controlado. Claro, si usted, por ejemplo, si usted está en desacuerdo con el manejo de la industria, llama a la ministra de Industria al Parlamento y bueno, y con mayor o menor suerte la puede tener ahí 10, 12, 15 horas interrogándola, ¿verdad? Exacto. Ahora, si usted no está de acuerdo con el tema de las radiocomunicaciones, no puede hacer nada, no. porque es una oficina de presidencia o de compras. Es decir, no hay manera de controlar lo que hace la presidencia. No hay manera de llamar al Parlamento a ninguna de estas, No. a los representantes de estas oficinas. No hay forma. Hacen libremente lo que les parece. Claro. O lo que el presidente les dice, porque en definitiva, ¿por qué quieren que esté en presidencia? Para que esté bajo la órbita del presidente Claro. de la República. Ahora, eso se cuenta que eso no es que la creó este gobierno, ni el anterior. Se sumó. Vienen creando todos los gobiernos. Ahora este último gobierno, en los últimos... Estos periodos, últimos gobiernos han creado más que nunca. muchísimo. Aumentaron las oficinas. Aumentaron. Pero ningún gobierno que asuma, ya lo digo, haciendo una especie de No va a premonición, derogar. De premonición, claro. aunque yo he hablado con candidatos de todos los partidos de este tema y le he dicho lo que usted debería hacer, no lo que tiene que hacer, es ajustar la presidencia a la Constitución. Y ninguno quiere. Y bueno, no lo van a hacer. Pierden todos esos... Incluso uno de ellos me dijo, pero si yo hago eso, Luz, no tengo nada que hacer, porque la presidencia son muy pocas cosas. Y yo le digo, no, tiene mucho que hacer porque usted va a hacer todo eso en el Poder Ejecutivo. en el Poder Ejecutivo. Y ahí va a estar controlado. Pero como después que se zafaron del control, Claro. ¿a quién le gusta la idea de que ahora sí me pueden volver a controlar? Ya que esto está, me quedo con este Exacto. zafarrancho hecho. Ahora, habría que hacer tomar conciencia a la población que es tan constitucionalista, Mm. que en realidad estamos violando la Constitución constantemente y que los próximos candidatos que ustedes piensan ir a votar tienen pensado seguir violando la Constitución y no Yo- lo quieren cambiar. Yo he hablado con Pídale algunos- a algún candidato públicamente que diga que va a cambiar esto y usted le da el voto. A ver si alguno dice que lo va a hacer. Lo que pasa es que así como han creado movimientos para derogar un artículo, para que hagan determinadas funciones como están promoviéndose hoy en día, nadie promueve, ¿tá?, para de que se modifique la Constitución y se puedan controlar todas esas dependencias. Claro. Pero además, O que se controlen o que dejen de formar parte de presidencia y pasen al Poder Ejecutivo donde ya está controlado. bueno, es que usted agarra cada una de esas oficinas y le encuentra un ministerio. Eso No la podría tiene. pasar a la Secretaría de Deportes, Educación Sí, y sí, sí. Cultura. Sí. La de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda y Sí, Medio sí, Ambiente. Exacto. Y Secretaría de Deporte en una época dependía. La Claro. Dirección de Medio Ambiente. Estadística y Censo, Ministerio de Economía. Correcto. Es decir, todas tienen un ministerio cantado. Lo que pasa es que eso con respecto a la presidencia. Después nosotros tenemos otros aspectos de la Constitución que no tenemos tiempo de verlo, en el cual no se aplican. Por ejemplo, el artículo 190 de la Constitución habla de los entes autónomos. Yo para salir del tema de la presidencia y dar 2 o 3 ejemplos más antes de terminar. Sí, sí, sí. Usted me dice el tiempo. El artículo 190 habla de las empresas públicas. Y mire lo que dice el 190.
Los entes autónomos y servicios descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente le asignen las leyes. Extraños al giro. Ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales. Este artículo es casi escolar, está muy bien redactado, o sea, lo entiende cualquiera. Es verdad. ¿Qué es lo que dice? Que las empresas públicas no pueden realizar un negocio extraño a aquel para el cual fueron creadas, ni disponer de su dinero para algo que no sea de la empresa pública. Por ejemplo, ANCAP no puede vender teléfonos, Antel no puede vender combustible, UTE no puede repartir tierra, y eso lo hace colonización. El puerto no puede tener una educación, no puede impartir enseñanza, eso lo hace los ordenadores de enseñanza. Es decir, que el constituyente le dio a cada ente una tarea. Ahora, este artículo no se respeta tampoco, es uno de los tantos. Un ejemplo así sencillo, el Antel Arenas. Sí, ese mismo le hablo. El Antel Arenas dice que no puede disponer de sus dineros para algo que no sea lo ahora dice que Antel construyó un gimnasio o un centro de espectáculo, no sé bien cómo definirlo. La Constitución le dice que no puede realizar un negocio extraño al giro. Claro. O sea, Antel tiene que vender telecomunicaciones. Lo que tendrían que haber hecho con el edificio es que alguien lo construyera, no Antel, la intendencia, pues era la intendencia, por ejemplo, y que Antel le vendiera los servicios de comunicaciones. O que lo construyera incluso el Ministerio de Educación y Cultura, si tenemos que ver con espectáculos, cultura y esas cosas. Ni disponer de sus recursos para fines ajenos. O sea, cuando Antel dispuso ese dinero, ni siquiera estaba en el presupuesto anual de Antel de disponer de esa plata para crear el... Hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el artículo 310 de la actual rendición de cuentas dice que el proyecto ferroviario para UPM se va a financiar con dinero de UTE. Eso lo dice el texto, a texto expreso, lo dice así. El fondo el fondo de emergencia, hace 10 años atrás, en el 2008, el Uruguay sufrió una sequía importante. Es verdad. Entonces, para evitar las consecuencias de esa sequía que trajo, entre otras cosas, que UTE tuviera que comprar energía en el extranjero y poner en marcha la central Valle con full oil, lo que se le dispararon los costos. Pero UTE hizo frente a la emergencia en el 2010, muy bien. O sea, siguió prestando la energía eléctrica, la distribución. Lo que hicieron fue, con una buena intención, decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente, de cada factura de UTE vamos a dejar 3 pesos, 4 pesos, y vamos a crear un fondo. Un fondo de emergencia. Exacto, si un día pasa una emergencia, tenemos el dinero ahí. Entonces ese fondo se viene recaudando desde hace muchos años. Pero, ¿qué pasó? UTE cambió la estructura energética. O sea, se reformó, se modernizó. Entonces ese fondo quedó con una cantidad de dinero que excede lo que va a necesitar si hay una emergencia hídrica, porque la ley dice si hubiera una emergencia hídrica cuando eran las represas, que son las principales. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley de rendición de cuentas? Que el dinero que sobrepasa lo que UTE necesita para enfrentar una emergencia, se construya el tren de UPM. Es decir, que ahí estamos, eso lo dice el artículo, no lo digo yo, completamente fuera de toda su órbita. De disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales. O sea, pero encima UPM, y lo vamos a invitar nuevamente, doctor, es todo un desquicio. Sí, es un tema que esa merita varios programas. Ese merita varios programas porque hasta el secretismo en el cómo es el contrato, los que intervienen en la firma del contrato, todo mal hecho, todo inconstitucional, todo fuera de lugar, y con una serie de compromisos que Uruguay adquiere y que los va a tener por 100 años, varias generaciones de por medio, y legalmente todo contratado, o sea que... Todo lo paga Uruguay, ese es grave. O todo lo paga Uruguay si es que a la empresa de última le da la gana de venir a instalarse. Claro. Tiene la última opción ella, después que vea todo armado y después que nos hizo gastar un montón de dinero en un montón de cosas. Si a nivel mundial cambian los precios, no me gusta, ya no me interesa, no lo hago. Claro. Porque basta con que a nivel internacional cambie algo de que ya no le es redituable a la empresa, no tiene por qué instalarse. Pero aparte de eso, es inconstitucional total. Sí. Ahora, ¿por qué? Y perdone, ya sería la pregunta de cierre, y lo vamos a invitar de nuevo, doctor, con mucho gusto.
¿Por qué si somos tan constitucionalistas permitimos tanta inconstitucionalidad junta y seguimos adelante como si no hubiera otra forma de enfrentar esto? Bueno, esa pregunta es a los uruguayos en general. Bueno, es decir, ahí hay dos o tres soluciones. Le voy a poner un pequeño último ejemplo para seguir con el tema de la Constitución, sí, para que usted vea, porque hay muchos, pero para que vea que no me quedo solo en la presidencia. El artículo 200, y en las empresas públicas. El artículo 216 de la Constitución habla del presupuesto. Mire lo que dice. No se incluirán en los presupuestos ni en las leyes de rendición de cuentas disposiciones cuya vigencia exceda el de mandato de gobierno, ni aquellas que no se refieran exclusivamente a su interpretación, etc. ¿Esto qué quiere decir? El presupuesto es una ley que se vota al principio del gobierno, es la ley más importante del gobierno. Sí. Entonces, el partido que gana dice, bueno, yo en estos 5 años voy a hacer esto. Y voy a gastar tanto. Exacto, y todos los años rinde cuenta de lo que dijo que iba a hacer. A veces dicen, me apareció este imprevisto, entonces toque. Ahora, lo que no permite la Constitución es que uno en la ley de rendición de cuentas ponga algo para el gobierno que viene, porque de repente es de otro partido que no tiene... Ya lo dejó con una deuda adquirida. Exactamente. Es decir que, si nosotros vemos la Constitución, hay muchos artículos que no se respetan. Por eso la Constitución semántica. En el tema de que usted dice qué es lo que se puede hacer, bueno, las soluciones me parece a mí que son las siguientes. Desde el punto de vista de la Constitución permite impulsar la declaración de leyes inconstitucionales. Es decir, se puede pedir a la Suprema Corte de Justicia que declare una ley inconstitucional, que es el único órgano que tiene la competencia para hacerlo. Es decir, que en el Uruguay quien dice si una ley es inconstitucional o no, independientemente de la cátedra o de su especialista, lo que vale es lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Ahora, nuestro régimen de pedir que se declare inconstitucional es un régimen muy especial que no lo puedo explicar acá, que no cualquiera puede pedirlo. Es decir, hay que tener determinada situación procesal para pedirlo. Entonces hay muchas leyes que son inconstitucionales desde el punto de vista de la ciencia del derecho constitucional, pero que de pronto no hay nadie que tenga la situación procesal de poder pedirla a la Suprema Corte. Por lo tanto, ese recurso no está funcionando. Ese recurso habría que mejorarlo en lo que respecta a quién lo puede solicitar. Pero eso es un tema muy discutible porque a mí me parece, mira, los legisladores podrían impulsar. Pero son los propios legisladores los que están haciendo una ley inconstitucional. Exactamente, o sea que no van a ser ellos los que van a pedir a la Corte que los declare inconstitucional. Por eso, eso es difícil. Entonces, la solución es, la solución que da la Constitución para declarar las leyes inconstitucionales que existe, es una solución que no es aplicable porque en estos temas, le pongo un ejemplo, la ley de patente única es inconstitucional. Será muy buena, no sé, pero es inconstitucional. Lo dice la Suprema Corte. Cuando se presentó un recurso de inconstitucionalidad, la Corte dijo que quien pidió que se declarara inconstitucional no podía pedirlo, que fue el Partido Independiente. El Partido Independiente presentó un recurso. Entonces la Corte dijo, yo no voy a atender su pedido porque usted no tiene la capacidad procesal de pedirlo. Si fuera un gobierno departamental que lo pidiera, la Corte se pronunciaría. Ningún gobierno va a querer porque estaban todos encantados con la patente. Exactamente. O sea que la declaración de inconstitucionalidad es un mecanismo muy complejo que no todo el mundo puede acceder. La otra solución, la de los hechos, sería que cuando el Parlamento va a aprobar un proyecto de ley de cualquier tema, ¿qué es lo que hacen? Llaman a los expertos. Por ejemplo, en el tema de la marihuana, por ejemplo, llamaron a todos los expertos, bueno, llegaron a una conclusión, etc. Ahora, en el tema de la constitucionalidad de las leyes, cuando todos los expertos de las distintas universidades que hay acá coinciden, o sea, le están diciendo es inconstitucional, ahí lo que debería hacer el Parlamento, que algunas veces lo hace, dice, bueno, entonces no lo vamos a votar, pues si nos están diciendo que es inconstitucional, pero otras veces igual sí,
Aún por aquella sabiendo que la es teoría un- de que lo político está por encima de lo jurídico, esa doctrina, que es muy peligrosa, dice, bueno, esto igual lo necesitamos. Pero muchas veces lo necesitan para su beneficio, Sí, claro. más que para el Estado. Y es lo que dijimos al principio, para poder seguir manteniéndose en su statu quo político, Claro. no perder privilegios y adquirir cada vez algunos más, Sí, e irnos cada vez más hacia un régimen presidencial, un régimen presidencial. autoritario. El profesor José Aníbal Cañoli, que fue un catedrático muy querido nuestro, decía, si se quiere un régimen presidencial, que lo digan abiertamente. Claro, y que no nos hagan esta zancadilla. Y que no lo hagan haciendo esas leyes. Ahora, el tema es como dijo Rousseau, él no tiene solución. Es muy grave. No, eso es lo que estoy escuchando hoy, justamente, yo a la conclusión de Para que mí- cómo se soluciona esto. No tiene. Para mí es muy grave por una razón. Porque cuando una ley la están sancionando y están todos los políticos de acuerdo, de los distintos partidos, entonces, y no les importa a todos los políticos que se esté violando la Constitución, fuimos. Estamos en un momento donde los parlamentarios, a mí por ejemplo, no me representan, porque yo soy constitucionalista, pero de verdad, yo cada vez, me viene fiebre cada vez que veo que aprueban una ley inconstitucional y que encima no hay mecanismos a nivel del pueblo, porque yo digo, si uno juntara firmas y dijera, quiero elevarlas ante la Suprema Corte de Justicia, No se lo aceptan. no me lo aceptan porque No. soy un ser humano votante nada más, solo Claro. me convocan para votar cada 5 años y después andate y no molestes, que yo voy a hacer lo que quiera. Eso en algunos países está. Es lo que Jiménez Arecha, que el gran constitucionalista uruguayo, Sugería. y Cultura, hablaba de la acción popular. Ellos decían, en la Constitución habría que instalar, para pedir la inconstitucionalidad, la llamada acción popular. Claro. Es decir, que con un determinado número de firmas se pudiera impulsar que la Corte se pronunciara. Sobre todo cuando es notoriamente visible, fácil de entender, porque basta saber leer Claro. para comprender que es inconstitucional. Bueno, para mí esa es la solución. Promover una reforma constitucional donde se incluya donde se incorpore en el artículo 253 de la Constitución, que dice cuáles son los mecanismos para pedir la declaración de inconstitucionalidad, esa capacidad procesal. iniciativa popular. Una iniciativa popular. Por ejemplo, que los grupos ambientalistas, las organizaciones sociales con personería jurídica o que representen notoriamente pudieran impulsarlo. Entonces ahí la Corte se tendría que pronunciar. Claro, y la Corte supuestamente, supuestamente, voy a decir ahora, haría lo correcto. Sí, que generalmente la Suprema Corte ha actuado. Porque últimamente con el cambio que hicimos del Código del Proceso Penal, estamos acordando con los delincuentes, como pasó con este que lavó los 8 millones de dólares, que no va a ir preso porque, bueno, acordamos algo así como vamos y vamos, ¿viste? Vos me das 5 millones de los 8, que es casi un poquito más del 50%, es casi un vamos y vamos, y yo no te mando preso. Llegamos al colmo, Sí. porque para mí eso es un colmo, acordar con el delincuente que, bueno, si vamos, nos ponemos a la par del delincuente, nos quedamos con la mitad del botín y no te pongo preso. Me dolió. Sí, bueno, esa es la A mí me dolió. solución legislativa. Sí, pero ¿cómo llegamos a este Código del Proceso Penal? Diciéndonos todos los que hablaban del tema que era mejor porque el código estaba muy antiguo y había que reformarlo, pero lo reformamos mal, me parece. Sí, yo empecé lo mismo, es decir, le sacaron la competencia al juez, Al juez. ahora es todo de fiscalía. Y ahora el fiscal tiene un poder de superpoderes. Claro, Los superpoderes los tiene el fiscal y además el fiscal me da la impresión de que responde a la presidencia. bueno, desde el punto de vista jurídico se creó como un servicio descentralizado la fiscalía. Pero creo que lo... Y el servicio ¿No se quiso crear como un poder paralelo a la Suprema Corte de Justicia? No, actualmente la fiscalía es un servicio descentralizado. Y el servicio, la característica del servicio descentralizado, la característica es que está sometido a la tutela de la Presidencia de la República. Por eso, qué casualidad, ¿no? Entonces, por más que la ley dice una cosa curiosa, la ley dice que se crea un servicio descentralizado, pero que no se está bajo la tutela del Poder Ejecutivo De la presidencia. Lo que es una contradicción, porque si es un servicio descentralizado, está bajo la tutela. Si no está bajo la tutela es otra cosa.
Pero además el que nombra al fiscal es el presidente Sí, de la claro. República. Con la autorización del Parlamento. Con la autorización, pero el Parlamento, con una mayoría del Poder Ejecutivo, o sea, del partido de gobierno, me dio la impresión de que ahora toda la justicia quedó en manos del, ni siquiera del Poder Ejecutivo, del presidente de la República y los que vayan a su favor. Sí, es decir, el Poder Judicial perdió bastante poder. Perdió muchísimo, ¿verdad? Perdió muchísimo. Incluso lo que dice la Constitución, que la función jurisdiccional la cumple el Poder Judicial. Doctor Eduardo Luz Ita, ha sido una conversación interesantísima. Estamos llegando al final del programa, más minutos de los que le habíamos pedido al principio. Nos disculpamos por el exceso, pero la conversación bien lo valía. Me quedo con un desánimo impresionante, ¿no? Sí, hay que levantar el ánimo de alguna manera de decir... Porque tengo la palabra de un grado 4 que me está aclarando ideas que yo ya lo había percibido. Es un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de la República del Uruguay. Y nos está aclarando cosas que nosotros ya sabíamos, pero que cada vez que las decíamos sonaba que Beatriz o Alexis están exagerando. Pero me parece sumamente interesante que los oyentes y quienes van a ver justamente la filmación se informen, porque mucha gente seguramente no lo tenga claro. Fundamental. Y además sí tenemos que ir por una acción popular para frenar todo esto, que tendremos que ver cómo se consigue, porque también va a ser una especie de reforma de la Constitución, Claro. a la que hay que pedirle que ese artículo se reforme. Y los parlamentarios no van a querer de ninguna manera, me imagino, estoy hablando de más. Vamos a dejar esto por aquí. Gracias, doctor Eduardo Luz. Pero mire que no depende de los parlamentarios. O sea, usted puede presentar un proyecto de reforma que el Parlamento esté en contra. Pero ese proyecto de reforma, si el Parlamento no lo viabiliza y me lo deja durmiendo en un cajón, No, se hace igual. va a dar igual a las elecciones. Sí, porque usted presenta el proyecto en la Asamblea General, la Asamblea General lo pasa a la Corte Electoral y ahí se plebiscita. Y se necesita una determinada cantidad de firmas. El 10% de los ciudadanos inscritos. Bueno, tendremos que empezar a juntar firmas. Claro, pero Vamos, me ahora parece sí que volvemos tenemos- a un tema también de No, que no, han ahora habido tenemos- plebiscitos ya sobre determinados asuntos, Pero en sin este embargo, caso- a través de leyes los han dejado sin efecto. No, perdón, en este caso es para que se vuelva a respetar la Constitución y para que el pueblo tenga la palabra, pues de poder decir, oigan, esto es inconstitucional y alguien tiene que tener el derecho de ir a reclamar que es inconstitucional esta ley que acaba de votar el Parlamento, que no importa quién la votó, es inconstitucional y punto. Como decíamos, basta con saber leer para Claro. darse cuenta de que es inconstitucional. Después la Suprema Corte es la que va a resolver, ¿no? Es decir, depende Y de vamos a lo que a uno suponer le parece. que Hay va a muchos poder. temas que la Cátedra considera que es inconstitucional y la Corte no. Y a la inversa. Pero por lo menos se pone en marcha el mecanismo. Claro, en algún caso dirán no, esto no es inconstitucional, y en otros sí, Claro. dirán, efectivamente. Y cuando la Suprema Corte declara que es inconstitucional, deja de regir esa ley, tiene que caer. Nosotros tenemos una buena costumbre jurídica en Uruguay. Cuando la Suprema Corte declara la ley inconstitucional, para quien pide que se declare, a ese no se le aplica. Oh, caramba. No, pero Me asustó. al resto se le aplica menos a ese. Pero eso es algo positivo de nuestro sistema, y hay que decirlo. La Corte comunica al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que declaró una ley inconstitucional. Entonces hay una costumbre que se viene respetando y está muy bien que así sea, que cuando la Suprema Corte comunica que declaró una ley inconstitucional, los otros dos poderes hacen los movimientos para dejar derogar esa ley Para derogar esa o ley. adecuarla a lo que la Corte le señala que sería constitucional. Correcto. Es decir, que si bien Si tenemos... toman cuenta de lo que dice la Claro, Suprema. en Europa, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional declara una ley inconstitucional, se anula. Para todo el mundo. Automáticamente, Sí. claro. En Uruguay no, pero la costumbre ha hecho que los gobiernos de cualquier partido, hay que decirlo también, dicen, bueno, si la Suprema Corte dice que la ley es inconstitucional, yo aunque sé que no estoy obligado a respetar ese Lo fallo voy a- para los demás, me voy a adecuar a lo que dice la Corte y se ha cumplido eso. Lo vamos a volver a invitar sin la menor duda, doctor, porque nos quedaron muchísimas cosas en el tintero que seguramente todos nuestros oyentes van a querer. Perdón, Beatriz, no te quiero interrumpir, pero no quiero dejar pasar por alto que le manda saludos al doctor, el doctor Álvaro Ronco. Nada, bueno. Está escuchando el Muchas programa. gracias.
Bueno, gracias doctor Eduardo Luz por habernos acompañado y seguramente lo vamos a volver a invitar. Si no se aburren. No, que nos vamos a aburrir, quedamos así todos eléctricos con toda la información que recibimos. Y ahora sí, ya nos estamos yendo porque vienen los alumnos del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística, coordinados por la periodista Gabriela Cazulo, y van a tener información con ustedes. Hasta el próximo domingo. No, Luis. Hasta el próximo domingo, que termine muy lindo, y bueno, y a ver la grabación, los que no la escucharon totalmente, y pensar, ¿no? La vamos a colgar en Facebook y en YouTube en Toda Vida. Muchas gracias. Gracias también a Santiago Pereira en los controles técnicos y nos vemos el próximo fin de semana. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida. Un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.